El diputado Gualberto Arispe denunció que hay orden del gobierno para detener a los dirigentes que encabezan los diversos puntos de bloqueo. El diputado Arispe denunció que el mismo que hoy buscan diálogo son los que nunca quisieron las elecciones judiciales en Bolivia. Solo es palabra en la práctica, nunca convocaron nada. También denunció que Lucho Arce no quiere a los indígenas de Bolivia. El diputado Arispe ha dicho que este gobierno de los académicos, porque Lucho Arce se cree académico, hoy están vendiendo, pues vendiendo el oro de las reservas de Bolivia. También las reservas internacionales bajaron de 15.000 millones a menos de 2 millones. También mencionó, no hay dólares, no hay combustible y hoy gobierna solamente con deudas, con préstamos. Entonces, ¿dónde está su formación académica? ¿Dónde quedaron? A la verdad, han decepcionado. Vamos a escuchar pasajes de estas declaraciones. Ramiro, muy buenas noches y un saludo a través de usted, de nuestra radio Causa Chuncoca, a toda lo que es la familia grande de las 6 federaciones y asimismo a quienes hacen seguimiento día a día a este prestigiosa emisora, siempre hablando y escuchando también de quienes sale la verdad en este caso a través de esta radio y no como los medios convencionales que se dedican últimamente a cantar el libreto de el gobierno nacional. Lamentablemente, en los últimos meses, varios medios de comunicación han sido cooptados por el poder político de turno y con mucha tristeza, pues tenemos que señalar en este momento, tengo la información de que se habría aprendido al ejecutivo, al hermano del ejecutivo de la Federación Única de Potosí. Es una forma de amedrentamiento lo que pasaba el año 2019, que apresaron, gasificaron, intervinieron las casas o de la autoridad, su hermano, su familiar ha sido aprendido. Y nada distinto a lo que ocurría el 2019. Hoy tenemos esa noticia, tenemos información de que hay cierta orden para detener a nuestros hermanos dirigentes que están en estos momentos en esta medida de presión debido a que el gobierno nacional se ha entrometido en el trabajo de la Asamblea Legislativa, no permitió que se desarrolle, que vaya adelante las elecciones judiciales, no se permitió el trabajo de los diputados, de los senadores en la Asamblea Legislativa. Fruto de eso es que no tenemos nuevas autoridades, sino tenemos autoridades prorrogadas que están por encima del mandato constitucional, por encima de la ley del órgano judicial que limita, como en la Constitución Política del Estado, 6 años de mandato, pero bajo esos perjuicios, bajo esos pretextos planificados, premeditados, es que podemos decir que hoy no tenemos autoridades eh, judiciales y por eso el pueblo se organiza, el pueblo se levanta, los sectores sociales para hacer respetar la constitución política del Estado, porque ahí está estipulado claramente de cuánto tiempo es el mandato de estas autoridades. Ellos juraron por 6 años de gestión, se cumplió aquello el 31 de diciembre de 2023, pero antecitos se hacen una autoprórroga para que continúen. Y de todo esto, el culpable para nosotros es el gobierno de Luis Arce Catacora, el gobierno traidor, el gobierno a través de su operador, ministro Lima, quien ha perjudicado el trabajo que venía haciendo la Asamblea Legislativa, poniendo zancadillas primero en el BENI, después se pone en Sucre en el Tribunal Constitucional. Pero hay una cosa que debemos aclarar y debemos señalar con mucha precisión y claridad. El proyecto de ley de convocatoria más su reglamento ha sido redactado por el Ministerio de Justicia, en este caso por el titular de esa
cartera de Estado, lo que muchos hermanos de repente no sabemos. Lo que han hecho los diputados o el diputado que para ellos se presenta como el jefe de bancada de una facción de los traidores al instrumento político, lo único que hace es recibir el proyecto, presentar ante los medios de comunicación indicando de que se está presentando un proyecto de ley para llevar adelante las elecciones judiciales. Pero presentó y los redactó el ministro Lima. Entonces, las falencias, los errores, las observaciones que se ha tenido, se ha hecho de manera planificada, se ha hecho de manera premeditada para que esto no pueda prosperar. Eso es la verdad, lo que tenemos que decir a estas alturas del tiempo, y ya cuando los sectores sociales se manifiestan, salen con esta medida, el mismo que ha perjudicado sale a decir que tenemos que hacer un diálogo nacional, cuando en el fondo claramente nosotros hemos dicho que Luis Arce Catacora no quiere elecciones judiciales, porque estos actuales magistrados autoprorrogados que están fuera de la normativa constitucional responden pues al gobierno nacional, y eso es lo que han buscado, y por eso es que ellos no quieren elecciones. Ahora, cuando hay una presión, recién de manera descarada llaman a diálogo, pero tampoco a partir del mensaje del vicepresidente del día de ayer, hoy día no vemos materializado esa reunión, esa convocatoria para poder subsanar de una vez esta situación que de verdad preocupa a los que conocemos nuestra Carta Magna, nuestra Constitución Política del Estado, la Biblia de todos los bolivianos. Eso es lo que tenemos en este momento, y lamentablemente al estilo neoliberal, al estilo del gobierno de facto, se ha visto varios puntos de intervención, inclusive en el Día del Estado Plurinacional. Los hermanos quienes han forjado para que Bolivia pase de república a un Estado plurinacional, el día de ayer han sido reprimidos. ¿Por quién? Por el gobierno que en su momento habían luchado nuestros hermanos, que hemos luchado para que llegue a la silla presidencial, pero que en el día del Estado plurinacional, de los movimientos sociales, de los pueblos indígenas, se recibe gasificación, se recibe discriminación en la Casa Grande del Pueblo. Entonces, vemos que aquí el gobierno Luis Arce Catacora no quiere a los movimientos sociales, no tiene relación, no quiere a los hermanos de los pueblos indígenas. Lamentablemente, nos hemos equivocado al elegir a este presidente que hoy hace gemir, hace sufrir a los hermanos quienes han hecho campaña, a los hermanos quienes se han trasladado de un departamento a otro para hacer campaña, porque a él no lo conocían en su momento. Recuerdo perfectamente los aportes que se ha hecho. Hemos hecho imprimir la cara de Luis Arce Catacora. David Choquehuanca no lo conocían, pero ¿cuál la respuesta que nos dan? Hacernos a un lado, gasificarnos. Estamos viendo ahí en imágenes todos esos artefactos que han utilizado para reprimir a nuestros hermanos quienes están en esta medida pidiendo el cumplimiento de la Constitución Política del Estado. Y hay que decir con mucha firmeza y con mucha claridad también, Luis Arce Catacora entregó todo ese material a la policía boliviana con un valor de 157 millones. ¿Para qué entonces eso se compra? Ellos dicen para resguardar al pueblo boliviano, para luchar contra los delincuentes. Oiga, ¿acaso los delincuentes se organizan en grandes grupos, tumultos para enfrentar? Estamos viendo hoy en día. Pero miren, en las imágenes, todo eso, cualquier rato se va a terminar. La conciencia del pueblo, eso sí, no va a acabar, porque lo tenemos claro y nuestros hermanos me han transmitido. De aquí, de los puntos de bloqueo, nos vamos a ir solamente cuando denuncien los ex magistrados o cuando se vayan a su casa. Usted bien decía que ya no corresponde denuncia porque ya no están en la función. Y cuando haya una ley
Ellos dicen, nos transmitieron, con ley en mano nos vamos a ir a nuestras casas. De lo contrario, esto es hasta las últimas consecuencias. Eso puedo señalar, Ramiro, en mi primera intervención. Y quiero añadir a eso que tú comentabas algunas informaciones que tenemos de manera no oficial. Por ejemplo, en el trópico hay escasez de combustible. Varias cisternas, entiendo que unas 14 cisternas deberían circular para distribuir a todos los servicios de combustible, a las estaciones de servicio, lo que no se ha hecho. Y resulta que circula en redes sociales información no confirmada, puede ser un fake news, una falsa información, pero dice la directora ejecutiva de Yacimientos de Cochabamba que habría recibido una instrucción directa del presidente Luis Arce para dejar desabastecido de combustible al trópico de Cochabamba. Lo cierto es que no hay combustible en el trópico de Cochabamba, como normalmente debiera haber. Entiendo que en algunos lugares en Cochabamba también están distribuyendo a medias, porque el problema es mucho mayor, ¿no? No hay plata. Y el gobierno de Lucho Arce está mintiéndole a Bolivia indicando que estamos bien y todo lo demás. Por un lado, faltaría, tú hacías mención también al gobierno de facto de Áñez, en el trópico aquella vez, tú te acuerdas, nos han dejado sin combustible. Y Murillo decía, ¿acaso los peces toman gasolina? Decía, ¿no? Nos han dejado sin bancos, es decir, nos han dejado sin plata porque los bancos no funcionaban. Nos han cesado prácticamente, para no salir a decir, en otras palabras, estaban cometiendo un magnicidio, un genocidio grande a toda la población del trópico porque querían de algún modo dejarnos sin comida. Por suerte en el trópico tenemos, a Dios gracias, un terreno que produce de todo, así que eso no podía pasar. Pero está pasando algo parecido, Wally. Nos dejan sin combustible, nos atacan, insultan, desprestigian, nos tratan de narcotraficantes, nos tratan de terroristas, eso lo dijo la señora ministra Sabina Orellana, más adelante hablaremos de ello. Gualberto, toda instrucción, incluido las intervenciones de la policía que se ha dado principalmente en Parotani, es orden directa del presidente Luis Arce. Ellos lo han dicho. Están de acuerdo con la prórroga, no quieren elecciones judiciales. Por tanto, la pregunta es, ¿habrá elecciones judiciales? ¿El gobierno quiere? Y los denominados renovadores y el gobierno culpa a la asamblea en general, dice, ellos son responsables porque no se han hecho elecciones. Es decir, mentira tras mentira. De repente, ¿algún comentario sobre todo esto que te menciono, Gualberto? Sí, yo ya eso lo he manifestado en varias ocasiones, inclusive en algunas intervenciones en la Asamblea Legislativa, que el presidente Luis Arce Catacora miente al pueblo boliviano de manera descarada cuando nos dice estamos saliendo adelante, pero también se queja de los créditos que han tramitado. No aprueban los créditos. Si estamos saliendo adelante, ¿por qué tendríamos que prestarnos más créditos de diferentes instituciones extranjeras? Fíjese, voy a darte para nuestros hermanos, quienes nos hacen seguimiento y quienes escuchan en este momento, en el gobierno de Luis Arce Catacora, en el gobierno del economista, en el gobierno de los técnicos, a la cabeza de él, en el gobierno de los académicos, tenemos que decir, nuestra reserva de oro de los bolivianos de 43 toneladas a través de la ley del oro, nos han hecho aprobar vender la mitad del oro. Significa más de 21 toneladas. Eso pasó como por lo menos unos 8 meses atrás. En la ley se puso que nos tienen que informar cada 4 meses. Ese informe nunca llegó a la Asamblea Legislativa, más allá de una conferencia de prensa del presidente del Banco Central de Bolivia. Nuestras reservas internacionales bajaron de 15.000 millones a 1.700 millones. Nuestras reservas internacionales. Ese monto en reservas internacionales teníamos nosotros cuando llegamos al gobierno
el 2005. Prácticamente hemos vuelto atrás en cuestión de reservas internacionales. Segundo, en el gobierno de los economistas, de los intelectuales en materia económica, no hay dólares. No hay dólares en los bancos. Hemos tenido esa experiencia hace poco o el fin de año de la pasada gestión. Filas en bancos, te daban inicialmente creo $5,000, se retiraba, después $1,000 cada cierto tiempo, ya como en fila creo que estaban esperando los usuarios de los bancos. Y cuando uno tenía guardado en dólares, le estaban dando en bolivianos. Eso es lo que está pasando en el gobierno de los economistas. El tercer dato, hay que ser nomás sinceros, no hay combustibles. ¿A falta de qué? A falta de dólares. Eso es lo que está pasando en el gobierno de los economistas, de los que saben. Esa es la realidad, pero el gobierno tiene el discurso de que estamos saliendo adelante. Si estamos saliendo adelante, ¿por qué entonces nos están obligando a seguir prestándonos? Yo, por eso, en mis visitas que estoy haciendo dentro de la circunscripción, estoy consultando a nuestros hermanos en los ampliados, en los congresos, si es que yo, como diputado, voy a seguir aprobando los créditos, porque los créditos que se está endeudando en nuestro país son a pagar en 20 años, en 25 años, en 35 años, en 30 años. Entonces, toda esa situación debemos informar en honor a la verdad. En honor a la verdad tenemos que informar a nuestros hermanos y hermanas, pero el discurso, la línea política comunicacional, ellos lo manejan de distinta manera, como si en nuestro país todo estuviera bien, como si en nuestro país todo estaría marchando como tiene que marchar, pero en el fondo, en la realidad, no es así, estimados amigos y hermanos, quienes nos escuchan en este momento. Esa es la situación en la que se está viviendo con el gobierno, con el presidente economista que lamentablemente nos hemos equivocado en mi criterio y yo estoy muy arrepentido de haber hecho campaña, incluso de haber aportado para hacer la campaña para este señor. Claro, y así fue, realmente así fue, lo hemos vivido, ¿no? Se han hecho fotografías, como tú decías, porque decían en las campañas, no lo conocen, Salucho, van a buscar la foto del Evo, ¿qué hacemos? O sea, haremos imprimir fotos de Lucho. No sé si tú te acuerdas, diputado, ahora enarbolan gran apoyo del Departamento de La Paz al movimiento al socialismo, dicen ser masistas y que tienen todo su apoyo a Lucho Arce, en fin, y al David Choquehuanca. Y en realidad David Choquehuanca creo que ni en su provincia pudo ganar, ¿no? En las elecciones no sé cuánto porcentaje salió, ni campañas hizo por el movimiento al socialismo David Choquehuanca. ¿Qué responsabilidad tiene en todo esto David Choquehuanca, hermano Gualberto? Choquehuanca tiene mucha responsabilidad y tiene mucho que explicar al pueblo boliviano porque el vicepresidente es el presidente nato de la Asamblea Legislativa. Desde el primer año hemos ido reclamando una agenda legislativa para el quinquenio, para los 5 años de mandato de la gestión del movimiento al socialismo. Pero no hemos visto, hay una ausencia total. La primera gestión, la tercera gestión, prácticamente temas importantes. Hablaríamos, por ejemplo, de la elección del defensor del pueblo. Él no lo ha hecho. Nosotros lo hicimos con el presidente de la Cámara de Diputados y mi persona, tomando una estrategia. Eso sí tenemos que admitir también. Estrategias políticas se debe hacer. Lo hicimos nosotros al elegir al defensor del pueblo. Pero él estuvo ausente y siempre ha estado ausente. Por ejemplo, este fin de año, cuando ya concluían los magistrados en su mandato, en una sesión de asamblea se dijo por voto de 2/3, no queremos ir al receso, queremos trabajar. Pero ¿qué es lo que hizo? Con un comunicado lanzó al receso legislativo
y después desapareció. Yo he visto que el día de ayer, después de mucho tiempo de sus vacaciones, ha aparecido en los festejos del Día del Estado Plurinacional. Por tanto, el señor Choquehuanca tiene mucho que explicar al pueblo boliviano. Lamentablemente, y yo entiendo que en el gobierno del MAS no coincido en cierto pensamiento y en ciertas cosas con el ex vicepresidente Linera, pero por lo menos dentro de la administración del MAS como gobierno, creo que es el peor vicepresidente que tenemos, David Choquehuanca, ausente, perdido, sin rumbo, no dice nada. Lo único que ha hecho es dedicarse a dividir a los sectores sociales, dándoles dinero a través de una fundación que manejan desde vicepresidencia y a través de una dirección de fortalecimiento democrático, si no estoy equivocado, que tiene una dirección la vicepresidencia, con talleres en diferentes departamentos, en diferentes organizaciones, prácticamente a dividirlas. Y yo creo que esa es su mejor tarea que ha hecho David Choquehuanca en todo este tiempo, dividir a los movimientos sociales, y desde luego tiene un resentimiento pero gigante, grande, contra el hermano Evo. Según él, gracias a Evo él no es presidente, pero imagínese de presidente cómo hubiera hecho. Entonces, acá la gran responsabilidad es también de David Choquehuanca, así como de Luis Arce Catacora, porque no hay una conducción. Cada ministro, cada ministra, al parecer, hace lo que le da la gana. Tenemos ahí una ministra de Culturas que hace más política que dedicarse al trabajo de su área. No hay orden, hay corrupción, hay permisibilidad en narcotráfico, hay protección.